De la UAS. De la UAS. Muy bien. Yo soy de la UAS. Sí, yo me di cuenta. Pero tú hiciste el curso. Sí, Lo doctor. socializaron. Y eso que nos dio el corte. Yo te mandé uno primero. Yo tengo uno que es realmente cortitico. No, que pero es este un está video sketch, perfecto, está perfecto. que es bien cortito. Porque Ojalá hay tú, muchas cosas que tú vas a son- presentar al doctor, ¿no? Un poquito. ¿O tú quieres hablar un poco, presentarla también? Mejor. No, pero no. Aquí estamos peleando. Mira, ¿Quién va a presentar al doctor? Te voy a decir una cosa. Trata No de... vamos a leerlo. No. Tranquilo, muy El resumido es resumido. médico, investigador y ya. Y ya, ¿Qué Ok. más te puedo decir? está bien, voy a hacer Lo más cortito posible. Pues está bien. Como si fuera una No, vamos a darle una el toque, tarjeta- el una tarjetita toque. de presentación. El toque de las enfermedades. Al lado mío. La VIH. Eso sí. Cuando tú No, sabes no, que pero- no queda conocido. No, porque Esas las luces. luces. Ya las luces te hacen sentir bien. Entonces tú tienes ya un delirio. Diga, Es delirante. Ya está con lo las estamos luces. diagnosticando. ¿Quisiera participar también? No. Tenemos un asiento todavía. Segura. No, avisa. Si le pueden dar los detalles también al doctor de cuál es su cámara, dónde se debe mirar, Bueno, esos mientras detalles. tanto, la cámara principal del doctor es la del centro. La suya sigue siendo esta y esa es la del doctor. Entonces yo hablo mirando para allá. Exacto. Sí. Como que estoy hablando contigo ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Y el podcast dónde sale? ¿En internet? Sí. ¿En cualquier En YouTube. plataforma? En YouTube. La principal. Es la principal. Y ya los otros son memes. Memes. Sí. Porque de la principal sacamos algunos cortes Corte. pequeños con temas relevantes y los publicamos en Ok. Shorts y TikTok. Esto es como una conversación muy casual, ¿no? Sí, señor. Sí, lo más Porque es un casual. podcast. Podcast. Sí. Vas a sentirlo cómodo, como te quieras. Mira, ella es una joven eminencia. Ella sí. Y está al lado de Robert, está inspirado. Libro va, libro viene. Esa es una batalla. Porque él Tu llega, esposo es pobre, él o de- llega, él o de llega. que no quisiera que viva contigo. No, pero con el doctor Robert, Con porque él Luis. llega hoy y me dice, ay, mira, salió este libro. Nada es tan terrible, de fulano de tal. Lo vamos a comprar y lo vamos a leer. Me compro el libro, yo estoy leyendo mi libro y llega como al otro día y me dice, ay, yo me paso la noche leyendo el libro, ya yo lo leí. Y yo, Robert, Yo lo creo. Yo Él me hacía lo doctor. mismo. y yo, doctor, tiene Mire, que darme. padre, ahí traje. Mire, lea eso. Yo te lo leo. Y le digo, doctor, yo le digo, doctor, yo tengo un bebecito, estoy casada, tengo responsabilidades, no es tan fácil para mí. Pero La sí, familia. sí, él lo entiende y lo dialogamos, sí. Es muy Tengo nice. un segundito que tengo una situación con la... No pasa nada. Entonces ella es producción. Ujú, Y también ella es producción. ujú. Pero tú la tienes ahora cuidando del bebé. Ay, Dios. Ven, ahí vamos a ponerte aquí también en la entrevista. Él va a venir de vez en cuando. Ven donde papá abuelo. Ven a ver. Ven a ver, papá abuelo. Para que veas cómo influye el creador y levanta su cabeza. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Él está aprendiendo. Aquí. La. Lo tengo loco. Coge la corriente para aprender el conder. Hola. Hola. 1, 2, 1, 2. Yeah. Hola. Bien, ¿se escucha? Podemos empezar. Es que no tenemos. Vamos a tener música de Es el fondo. tema, el no tener, no saben cuándo. Yo creo que sí. Voy a empezar luego tú
habla y presentar. Exacto, está bien. Cuando tú me miras, yo tengo que ver tu imagen. Saludos a todos y a todas y bienvenido a nuestro programa Hoy en Día, donde siempre hablamos de salud. Recuerda, mi nombre es Dukens, el doctor que siempre está con ustedes. Y hoy es un placer tener conmigo a la licenciada Sayira para presentar este programa. Sayira, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, hoy estamos felices porque hoy tenemos un invitado de referencia nacional e internacional. Alguien que ha marcado una trayectoria de más de 20 años de investigación en la lucha contra el VIH, estigma y salud pública. Con nosotros tenemos el honor de presentar al doctor Carlos Haddock. Bueno, un placer, gracias por invitarme. Estamos aquí, es realmente un escenario familiar porque me siento en casa, es Mosta y me siento cómodo. Gracias. Bienvenido, doctor. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros, sobre todo la comunidad haitiana que vive en República Dominicana, que salió en la noticia en que la cantidad de personas que están afectadas por ahora, lo que llamamos prevalencia en salud, en VIH, que representan un 26%, que eso es muy alarmante, sobre todo cuando hablan de un 85,000 personas que viven con esa infección, pero sabemos que aquí cuando sale algo en la noticia, sobre todo en los periódicos, la gente tiende a hacer política, como son números falsos, que eso es para atacar entre países, sabemos la historia, pero por eso estamos aquí trayendo profesionales especialistas en esa área para ver cómo nosotros podemos informar y educar a nuestra población que vive aquí de que sí es consciente de que ese tema tenemos que hablarlo. Sabemos también que el VIH, igual como salimos recientemente del COVID-19, era en su época, en los años 80, era una pandemia. Y sigue siendo una pandemia que todos tenemos que hablar. Entonces, doctor, queríamos hacer la primera pregunta. ¿Cómo usted ve esos datos que salen a la noticia? Si es sorprendente o usted ya estaba muy familiar con esos números. Estoy familiarizado con los números, pero yo quiero poner todo en un contexto de estadísticas. Primero, es bueno que cuando tú hablas de prevalencia y todo eso, como todo el mundo pueda entenderlo fácilmente. La prevalencia, que es el número de casos que tenemos en una población en un corte de tiempo. ¿Cuántas personas hay positivas de VIH en el país? En la República Dominicana, o en Santiago o en Santo Domingo. Y entonces vamos a hablar del concepto de incidencia, que son los nuevos casos. Pero son nuevos casos porque fueron probados primero que eran negativos y luego se convierten en positivos. Eso es una incidencia real, porque muchas veces, si no se ha hecho un estudio de prevalencia, que son muy difíciles por sus costos, no podemos tener estudios de incidencia que son mucho más difíciles todavía. Para tú hacer incidencia, tú tienes que tener un grupo de migrantes haitianos en la República Dominicana, donde yo tengo cuántos dieron negativos de todos ellos y cuáles se convirtieron en positivos para nosotros poder hablar de incidencia. Entonces, son números que se juega con ellos. Hablar de 26%, no entiendo los números cuando me lo dan así, porque ¿qué nosotros conocemos primero como país? Nosotros tenemos una vigilancia por años, donde el número de personas que son VIH positivo son aproximadamente 1 de cada 100
pero como país completo. Entonces, nosotros, los estudios que se hicieron más adelante en poblaciones, descubrimos, ya hace mucho tiempo, que había la población de hombres que tenían sexo con hombres, que tenían números muy altos y eran alarmantes en su momento, pero tenía un sesgo, porque si tú solamente trabajas con una población que te parece que está ya infectada, que ya tú tienes como, o sea, tú estás sesgando sin querer. Yo no estoy haciéndole la prueba a todos los hombres que tienen sexo con hombres, sino los que ya me parecen o los que ya se acercan a un centro a hacerse una prueba. Pero ese mismo fenómeno se da con la población de migrantes. En los 80 teníamos un número que era alrededor de 10 de cada hombre que tenía sexo con hombre eran positivos para el VIH. Viene entonces una época en que comenzamos a entender que el comportamiento de la epidemia en el país, en la República Dominicana, no era de hombres que tenían sexo con hombres nada más, sino que había una población que era de hombres y mujeres y estaban divididos alrededor de 49-50 en los primeros estudios que hicimos, ya considerando todo en contexto, ¿verdad? Después nosotros comenzamos a trabajar por poblaciones que tenían los porcentajes más altos. Y ya los hombres que tenían sexo con hombres no estaban en 10 de cada 100, sino que bajaron a 6, a 5, a 4 en estudios diferentes. Entonces teníamos otra población que era la de las mujeres trabajadoras sexuales. En ese momento todavía el país no hablaba de los hombres trabajadores sexuales, que hoy día yo pienso que están tan activos o más que la misma población de mujeres trabajadoras sexuales en cuanto al trabajo sexual. Sí. Ese grupo, al aprender, especialmente el de las mujeres, voy a mencionar una asociación que se llama Modemo, educó a las mujeres y aprendieron el uso y la negociación del condón. ¿Qué pasa? Ese número se ha mantenido en 3.5, probablemente por sobrevivencia, ya que tenemos medicamentos, y tú sabes que viene otro concepto que es mortalidad, que es la cantidad de personas que mueren por una causa, ¿verdad? Ya que estamos estudiando. La mortalidad reduce la prevalencia, no reduce la incidencia, pero reduce la prevalencia. Entonces, nosotros pensamos que el acceso a medicamentos cambia todo. Ahora viene la próxima población donde se presta atención, que es la población meta en un programa como este, que es la población de migrantes haitianos. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros nos dan los números, las agencias que han hecho 20.000 estudios, pero algunos de ellos en las esquinas, con sesgo, tenemos números que a veces hasta nos alarman hasta que llegamos a convertirlo en sinceros. Yo recuerdo estudiando algo sobre el PNUD, que era una organización que daba números, había unos números que a mí me impresionaban, 12%, 15%, los usuarios de droga, que después se convirtieron en un eje transversal. Los migrantes, en el último trabajo que se ha hecho, no ha llegado a ser más de 5.6 de cada 100 migrantes, probablemente 5.6, porque hay veces que también la necesidad produce sesgo. Y teníamos mucha duplicación, y eso también duplica el número, cosas que nadie quiere hablar, pero yo me atrevo porque yo lo que soy es clínico, y en mi trabajo yo trabajo y estoy buscando siempre dónde está el sesgo. Si yo estoy dándole a una persona por venir un transporte, un viático, esa persona es VIH positivo y no está trabajando ese día, vuelve y se testea con otro nombre. Entonces yo cambio el número inmediatamente, porque si de 100 hice 2, pero ¿qué pasa? Que ese 2 es solamente 1, yo estoy alterando por la necesidad. Así es. Estoy alterando un número.
Sí, y qué bueno que usted trajo esa colación y habló de los sesgos, porque es de verdad que se dan así. En mi experiencia de investigación hemos visto mucho estas situaciones, por lo cual es que hay que cuidarse mucho cuando se dan esas informaciones de esos datos, porque sí que son alarmantes, pero qué bueno que lo tenemos aquí a usted para que pueda apoyarnos con esta situación y darnos datos, por lo menos informaciones más reales o más acatadas a la realidad que tenemos aquí. Usted habló también de medicamentos y tenemos muchas preocupaciones en esta población clave, y es que muchos de ellos se han visto limitados, según lo que nos cuentan, y ya usted nos va a corregir en esta parte, de que se han visto limitados al acceso de medicamentos y que muchos han tenido que abandonarlos por situaciones que se han presentado, tanto por la parte de migración, otras partes por los cierres de algunos centros. ¿Cómo usted nos puede explicar algo de eso, por favor? Sí, los medicamentos que en la actualidad yo he visto un avance increíble, una sola tableta al día, pocas interacciones medicamentosas. Interacciones de medicamento es que hay muchas veces tú estabas tomando un medicamento antirretroviral, tenía un dolor de cabeza, pero no podía tomar una migradoricina que te la vendían en la farmacia, Sí. sin receta. Y ya eso producía un problema porque no se podían combinar. Entonces tenemos medicamentos, una sola pastilla. Estas pastillas, aparte de las interacciones entre medicina, son mucho más nobles, efectos adversos también, mucho, no contamos con los números de eventos adversos como en el pasado, hepatitis, pancreatitis, o sea, inflamación del páncreas, inflamación del hígado, incluyendo encefalitis asociadas con el medicamento, náuseas, vómitos, diarrea. Los medicamentos simplificaron esto. Qué Son bueno. altamente efectivos. La efectividad se da midiendo la carga viral de las personas. ¿Qué cantidad de virus o del enemigo hay por cada cc de sangre? Que se va a traducir en una destrucción. Mientras más virus hay en la sangre, que es el enemigo, más se va a atacar la defensa, que es de donde se alimenta ese virus, o del material del que se replica, que está en nuestro propio cuerpo. Así es. Entonces, tenemos medicamentos que cuando tú tienes a un paciente tomando medicina, tan simple como eso, una pastilla al día, con cero problemas o con el mínimo de problemas, porque siempre puede aparecer una alergia, eh, tú tienes un paciente que es apto para seguir trabajando, tiene una carga viral indetectable, lo hace no infeccioso, no infecta a otras personas. Entonces ya yo estoy feliz. Los medicamentos antirretrovirales produjeron su impacto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos una salida significativa de fondos el día 27 de enero de este año. Y eso tuvo un impacto extremadamente negativo para los programas que tenían un acceso a esos tratamientos tan buenos, ¿verdad? Ya no tienen el acceso a los tratamientos, entonces se terminó todo el 27 y la regla fue, ya no hay medicina. Todos se quedan sin medicamento, no hay asistencia, no tienen el médico, no tienen el consejero, no tienen el navegador, no tienen cómo buscar, como en una buena práctica médica de un país desarrollado que está trabajando con una enfermedad infecciosa y que es de transmisión sexual. Entonces, sí hay un impacto. El gobierno dominicano ya había asumido el tratamiento antirretroviral. Sí. Sin embargo, es por la ayuda internacional que se produce la gran estrategia, donde hay un médico que puede dominar el creol, que habla el idioma del migrante. Yo voy a poner un ejemplo de algo que pasó para alisarme un poquito, porque ya comienzo a ponerme técnico. Está bien, está bien. Mi mamá vivía en los Estados Unidos y yo recuerdo que ella un día me dijo, wow, qué doctor más bueno yo encontré. Mira, él es norteamericano y él me dijo, ¿cómo está usted, En señora? español. Pero tú sabes algo, el impacto de lo que ella me dijo yo lo traduje a mí. Digo, yo estoy
donde no le estamos hablando creola a los migrantes. Y yo dije, yo por lo menos voy a aprender a decir cómo ella, cómo Y va yo tú? vele. Cómo relé. Éclaté fait mal, le estomaco fait mal, un vomito, la diarrea. Quiero aprender. Y yo digo, Muy si bien, doctor. con un saludo, mi mamá se sintió tan contenta de que alguien le hable en español, yo también puedo hacer cambios en una población de migrantes. Excelente, Exacto. doctor. Buen ejemplo. No, es como, pero eso era para salir un poquito del impacto No, está del bien. retiro de los medicamentos antirretrovirales. Está bien. Los medicamentos antirretrovirales entonces se convierten de uso exclusivo para el dominicano en muchos hospitales, porque el que no tenía documentación se convertía en alguien que se sentía perseguido. Es una parte que no es un poquito difícil de hablar en los términos políticos, porque son decisiones de Estado. Sí. Tiene que ver con las compras millonarias. No creo que todos los que trabajan en el gobierno están de acuerdo con ninguna política que pudiera hacer daño a la humanidad, pero la política más peligrosa es dejar a una persona que vive en tu casa sin tratamiento, con el riesgo de que tu hija o tu hijo se enamore de ellos y tiene una carga viral que si es indetectable, es no Intransmisible. es intransmisible o es no infeccioso. Entonces, ahora yo estoy dejando a alguien con una carga viral en mi casa y Detectable. que se puede enamorar de mi hija o de mi hijo Ah, y van a tener un bebé, pero entonces, ¿qué pasa? Van a tener un bebé que viene con VIH y entonces el pago que va a tener mi casa o vamos a decir la sociedad dominicana va a ser muy grande. Entonces, no sería de tener mucha visión política, no incluir los expertos en estadísticas y los epidemiólogos, que son parte esencial Sí. cuando se trata de este tipo de negociación y estrategia. Así es. O sea, Doctor. Siempre no me gusta, si hablo enredado en algún momento y me quiero poner muy médico, ustedes me sacan y me dicen, No, "Baja de está ahí, bien. Lo que estamos no". comprendiendo y de verdad que agradecemos Otra cosa, muchísimo. doctor, por ejemplo, lo que yo he visto en los comentarios en las redes sociales, como la comunidad haitiana ha sido como víctima, no vamos a decir víctima, sino como responsable de la transmisión o el que transmite la enfermedad en República Dominicana. Según la historia, no es la primera vez que esa población ha sido víctima de eso, porque yo estuve investigando que esa población en Estados Unidos fue victimizado por lo mismo, diciendo que fueron los haitianos que viajaron hacia Estados Unidos, que empezaron de que a infectar a los norteamericanos. Y encima de eso, cuando usted habló de los homosexuales, y antes de, por ejemplo, poner nombre al virus y a la misma enfermedad, se supone que había una nomenclatura de los 4 grupos de personas que estaban más susceptibles de tener VIH, donde le tenían como 4H. Las 4H. Entonces, a una H que era haitianos, una H para homosexuales, como usted habló ahorita, otro H era para las personas que tenían hemofilia, Ujú. y la última, las personas que consumían droga, heroína. Entonces, esa población de Nueva York tuvieron que hacer como una manifestación frente a la ONU para que eliminan esa nomenclatura. Y yo después de como tantas décadas después, yo he visto cómo se está surgiendo lo mismo en República Dominicana. Entonces, por eso nosotros aclaramos eso para que no sigan con la misma cosa, por ejemplo, para que la gente sepa la historia de la enfermedad en República Dominicana. Yo quisiera, no sé si usted podría
para darme un poco de la historia, cómo entró la enfermedad aquí y cómo se ha manejado un poco hasta ahora. Y si podemos añadirle también el estigma social que va aliado a esto. Mira que los grupos que tú hablaste pueden ser transversos. Tú puedes ser homosexual, puedes ser haitiano, puedes tener hemofilia y también puedes ser consumir de heroína. Entonces, son ejes que son transversales en un momento. Claro, sí, las 4H, eso pasó, tuvo su tiempo. Y yo quiero que tú sepas que todavía peor. En los Estados Unidos también existe una literatura que habla de la enfermedad de los flacos en Haití. Y cuando hacen ese histórico, te dicen que había una cantidad de sangre que iba desde Haití por venta de la sangre, por la pobreza del país, terminaba en California y en Nueva York, y que de esas transfusiones fue que llegó a la población. Claro, entonces tú dices, pero ve acá, entonces la población era gay, toda la que necesitaba sangre. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Explícame. Claro, te están dando unas teorías donde está la enfermedad de los flacos, la Slim Disease, y esa enfermedad de los flacos era la que fue la que, como si VIH inició en Haití. Recuerda que nosotros estamos tiroteados de política y nuestro lenguaje hace que se perpetúen los estereotipos y cada palabra que tú hablas construye un estereotipo o lo destruye o lo perpetúa. Así es. Entonces, yo soy muy delicado cuando me piden números y historia. En el término histórico, una zoonosis del animal al hombre, se habla del virus del simio, actualmente del chimpancé, que es el CPZ, que pasa del hombre a los humanos, del mono a los humanos, de los simios a los humanos. Y que de ahí había muchísimos grupos. Nosotros tenemos dos tipos de VIH, que leyendo cosas que ha escrito el mismo doctor Paulino, de que circulan ambos en el mundo y que como uno no tiene la agresividad del otro, el que realmente va a presentar el problema es el VIH-1, que el 90% del mundo es el que tiene. Hay un grupo que es el M. Ese grupo M es el mayor también, el 90%, o sea, 90% VIH-1, 90% el mayor. Y en los países desarrollados, los subtipos que se presentan son el B, lo que también nos pone a hablar en teorías de conspiración de vacuna, y que la vacuna está siendo desarrollada para los países ricos nada más, que tienen el subtipo B, que está en Estados Unidos, también en Europa y en Japón. O sea, como que todo suena todo parece muy, todo teoría muy de conspiración. Armado. Yo te voy a decir, yo lo que trabajo es clínica. Sí. Cuando yo veo una persona y exacto, las estadísticas son muy buenas para yo poder concluir y hacer estrategias, pero no me ayudan cuando tengo el sesgo político. Exacto, y las historias que vienen. Yo te puedo contar 20.000 historias de cómo llegó el VIH, teorías de conspiración, laboratorios armados, donde si tú haces una disección de virus que tiene, casualmente el VIH tiene 9 genes, hay 3 que son estructurales, hay 6 que son regulatorios. Quizá a todo el mundo no le interesa eso, pero los que tienen las teorías comienzan, no, pero que eso fue que movieron este de aquí para acá, pusieron este de aquí para allá, y entonces nos mandaron un virus para destruir primero a los negros en África. Sí, fue la primera. Y después viene la otra teoría, ¿no? Que fue a los haitianos, para que los haitianos se lo pasaran a los hombres gay en los Estados Unidos. Como no te parece que estamos hablando mucho disparate.
Eso mismo. Por eso, No quiero dejar a la población con esas... ahora mismo, lo más importante para mí, Ujú. como clínico, sí, sigo con la misma estrategia que ahora vamos a poner 100, 100, 100, que el 100% de las personas sean testeadas, claro. no importa a qué grupo tú lo pongas, Ujú. lo entres, y que el 100% sea reclutado en un centro de atención integral y que el 100% alcance estar indetectable. Exacto. Si eso pasa para el 30, nosotros realmente podríamos tener un mundo libre de Diferente nuevas de infecciones. A lo Sí. que yo le digo, bueno, vamos a tener una incidencia cero. Wow, sería excelente poder llegar a ese 100, 100, 100. Pero con un Actualmente estrategista como estamos tú. nuestra estrategia de 90, creo que continuamos con 90, 90 y 90, porque en un momento sí que nos pautamos 95, 95 y 95 y tuvimos que hacer unos cambios. Pero sí con esta estrategia de 90 y 90 y 90 se están haciendo muchísimos esfuerzos por mejorar tanto la calidad de vida de tanto de los dominicanos como los que no. Porque algo que usted mencionaba es que esta enfermedad no distingue de nacionalidad, sino que puede afectar a uno o al otro. No hay, en cierto modo, que eso venía mucho evaluando, una población en sí vulnerable, que muchas veces hablamos, como que, bueno, tal vez esta nacionalidad es una población vulnerable. Podría decir que son poblaciones claves y que tienen algunos sesgos o situaciones que podrían conllevarlos a esto, pero todos, o sea, nadie, podría decirse así, está excepto de poder tener esta situación en salud. Definitivamente, todos somos vulnerables a adquirir VIH. Sí, Ahora mismo es como, es un poquito triste pensar en un mundo donde las naciones, la etnicidad, el sexo, sea la determinante para nosotros tomar decisiones. sí, Cualquiera puede ser VIH positivo así es. y no importa, hay muchas veces que hay personas que dicen no, porque que es también tenemos la religiosidad. Sí, hay muchísimos entonces, factores que ¿qué influyen. pasa? Cuando alguien me dice, no, pero es por el pecado que tiene VIH la persona. Yo le digo, ¿y usted sabía que hay niños que nacen con VIH? Tristemente. ¿Qué culpa, qué pecado cometió el niño, un recién nacido, de que tiene VIH en su sangre? Ujú. ¿Verdad? ¿No tiene? Sí, Entonces, no hay pecado en ese momento. Seguimos, es una enfermedad de transmisión sexual. así es. Pero todos estamos sometidos al sexo, porque si no, no hay reproducción. Por eso el sexo es placentero, porque trae bebés, trae niños al mundo. Mira mi nieto allá. Tenemos babies y tenemos baby, pero entonces para tener un bebé sano tenemos que tener políticas públicas Sanas. y sin sesgos, donde nos alejemos un poquito de que quién es ruso, Ujú. quién es polaco, quién es haitiano, cuál trae VIH y cuál no lo trae, porque viene en cualquier paquete. Así es. Viene en cualquier cara. Ah, y en cualquier excelente. color. En esa Ya- misma línea, doctor, o sea, como viene cualquier carro, cualquier paquete, ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Puede hablarnos un poquito del cuidado de esta enfermedad, por favor? Ay, Sí, sí, ahora exacto, tenemos muchas. porque ya que tenemos una reducción en el financiamiento de las organizaciones, yo creo que es momento de mejor hablamos de prevención, Prevención. porque ya no hay medicamento para todos. Entonces, Bueno, debemos pensar en cómo, ya sea el gobierno o el sector privado, cómo implementar las educaciones en los colegios, las universidades, cómo podemos educar más, porque yo he visto solamente aquí en el país un pequeño porcentaje de personas que sí tienen una información precisa de las enfermedades, sobre todo el VIH, cómo se transmite y cómo podrían evitarlos. Yo no sé si las organizaciones ya están implementando formaciones, ya sea en los barrios o en los colegios,
para ver cómo concientizar a la población. Oriéntenos. Bien, primero voy a agarrar para atrás lo del acceso a medicamentos. Nosotros tenemos medicamentos que vienen de India, de diferentes partes de la India, y hay países que han tenido una política muy inteligente. Yo no voy a decir que nosotros no somos inteligentes como dominicanos, pero en el accionar, que están produciendo sus propios tratamientos ARVs. Están produciendo, Excelente. y nosotros tenemos en nuestro país, pero químicos que no tienen nada que envidiarle a ningún país, tanto que producen medicamentos en patio. Eso es como magia. O sea, tú producís una ampicilina en un patio de Moca, pero ven acá. Somos buenos. Es sorprendente. Así Entonces, es. pero ¿por qué nosotros, cuando se trata de un problema como este, no tenemos un grupo de químicos trabajando en la producción de tratamiento antirretroviral? Ujú. No estamos dándole comisiones de venta a nadie. Digo, es una manera de pensar. Sí. Tú sabes, porque yo soy un romántico. Entonces No, está sería, bien. bueno, ok, también vamos a producir tratamiento. ¿Y tú sabes por qué? Porque el tratamiento no solamente es eficaz para las personas que ya tienen el problema, también como prevención. Sí, Así Porque es. existe tenemos PrEP. el PrEP. Así es. Entonces vamos a necesitar un químico, Exacto. vamos a necesitar medicamentos. Y si lo bajamos el costo cada vez más, nosotros pues tenemos un... ¿Tú has comprado un sobrecito de Dramidón alguna vez? No. Perdone que diga Dramidón, eso se llama dimenhidrinato. Es Sí. un medicamento para la náusea. Tú compras un sobre por 100 pesos. Porque lo producimos aquí. Exacto. Lo producimos aquí. Entonces, tenemos medicamentos que son capaces de prevenir efectivamente, cuando se toman bien, VIH. Sí. Y eso se ha trabajado inclusive en parejas que uno es positivo, el otro es negativo, y por años han permanecido con el mismo estatus debido a que toman la PrEP. PrEP es Excelente. terapia pre-exposición. Antes de exponerte, te toma el medicamento como una pastilla que tú utilizas para evitar el embarazo. Exacto. Con eso se evita tener VIH. Pero también existe PEP, otra medicina también. Esa Muy otra importante. medicina que estamos hablando, la PEP, no es más que también tratamiento antirretroviral que debe darse a las personas dentro de las primeras 72 horas después de la exposición. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos? Medicamentos que previenen y Ujú. medicamentos que se usan antes de exponerte y medicamentos que se usan después de exponerte. Pero dejamos la medicina. Los condones. Hay que también tener estrategias de hacer el condón algo que se pueda sexualizar, erotizar. Porque no hablamos de eso. Sí, Póngase muy un condón, pocas veces. No, es como decirle voy a decir algo fuerte, es como decirle a un chico, mira, cuando tú veas el condón, vas a tener una erección. Y a la chica vas a humedecer. Algo que yo he visto como que muy llamativo. Por ejemplo, yo estuve 8 años en la UAS Ok. y yo nunca he visto a cualquier, ¿cómo yo puedo decir? A ningún grupo, ya sea público o privado, a concientizar a los estudiantes a usar eso. El capo. Exacto. Por ejemplo, en una universidad donde se matriculan más de 80,000 personas por semestre, eso debe ser como una bienvenida para mí, porque son jóvenes que en edades donde practican sexo. Entonces, ¿por qué no lo están haciendo? Y sobre todo en la universidad estatal. Yo vi como eso deberían pensarlo. Y hay una institución de sexualidad dentro de la universidad. Sí. Entonces eso me llama mucho la atención. No es, por ejemplo, yo he ido 2 veces en la institución a preguntar si no hay condones. Claro que sí que hay. Entonces tú preguntas, te lo regalan, pero tú
por ser conscientes de ir a preguntar, no ellos viendo la necesidad y traértelo, por ejemplo, en el campus. No lo va a encontrar. Pero recuerda que tuvimos una época que quizás tú no conoces porque quizás no existe en ese momento, pero teníamos una época que el principio del 2000, donde estaba Prosets y teníamos muchos cartelones, habían vallas Pues quizá por la entrando a sociedad. coyuntura también. Ese momento, políticamente, parece que era el momento. Ahora hemos dormido porque no se conocen las personas que mueren de enfermedad avanzada, como nosotros decimos ahora, a lo que antes se conocía como SIDA. Es un término que debemos ir borrando porque es parte de desmontar la estigmatización. Nosotros tenemos personas con VIH y tenemos personas con enfermedad avanzada por VIH. Aunque parezca un eufemismo, quita parte de ese impacto negativo que tiene la palabra. Sí. Entonces vamos a comenzar con eso. Y cuando se estaban haciendo las campañas, yo recuerdo una campaña que decía, no aterrices en cualquier pista, pero yo tenía el problema. Cuando una mujer tú le dices eso, tú le estás diciendo que ella es un aeropuerto. Entonces, como también yo puedo estar insultando sin querer, pero estoy tratando de utilizar un eslogan que parece catchy en ese momento, como que se pega, que parece bien. Entonces, allá teníamos otros también, por ejemplo, con el condón te dice que tú no vas, es como el portero de un campo de fútbol. Si tú lo usas, entonces no te van a meter goles. Entonces era como nosotros en una población que apegamos del fútbol, sí. Entonces utilizan eso para que la gente entienda lo que quieren decir con eso. Quizás es por eso que utilizan eso, donde la población, ya sea cualquier nivel educativo, podría entender. Yo tengo discrepancia con eso, porque como yo dije al principio, cuando yo hago el lenguaje que yo quiero que todo el mundo entienda y lo disfrute y que lo digiera, yo tengo que tratar de ver cómo, cuando tú estás utilizando palabras, el que está metiendo el gol también está chévere. Y el que está de portero también está chévere. Entonces, ¿a cuál de los dos tú le estás dirigiendo el mensaje? Y entonces el mensaje se va para uno de los dos lados. Tú no puedes, cuando estás hablando de VIH, tú no sabes quién tú tienes que tiene VIH enfrente de ti. Entonces, las palabras que vamos a usar, no somos nosotros, nos vamos a sentar, tenemos que hacer una mesa técnica donde cada palabra que se va a poner en el mercado tiene que ser estudiada para que no tenga un impacto negativo, lo que yo quiero que sea positivo. Así es. Uno de los problemas más grandes que teníamos era eso, la estigmatización, al punto de que todavía tuvimos que crear leyes y todavía nosotros estamos entre los países que tienen que firmar un consentimiento informado, que yo mismo hago que las personas aprendan que tienen que firmarlo. Hay países que han avanzado mucho, donde las personas no son discriminadas, tienen su trabajo, toman sus medicamentos. Eso mismo pasó en salud mental. Ajá. Entonces, tú tienes toda una población que va a estar atento a lo que tú dices, a lo que hablas. Yo quiero que tenemos siempre mucho cuidado. Vamos a trabajar, si se va a hacer una campaña, que la campaña tenga un impacto, y el impacto tiene que ver con cómo yo agredo a las personas con mis palabras. No se puede olvidar que cuando tú estás haciendo una campaña, tú tienes dos personas que van a estar viendo. Uno que no le gusta de lo que está hablando y otro que le gusta lo que tú estás hablando, pero tú tienes que hacerla que sea para los dos. El uso del condón, y ese es quizá tu tema, el capote. Tiene dificultades. Las personas que usan PrEP lo han demostrado. De 1000 pacientes que yo tengo en PrEP,
de ellos viene un 18% con sífilis y con gonorrea y con clamidia, y los números son altísimos, porque al dejar de utilizar El condón, condón. entonces se infectan de otras enfermedades de Exacto. transmisión sexual. Ujú. Y eso yo lo veo en la práctica. O sea, yo no. Yo les recomiendo a todos ustedes que a ti que trabajas ciencia, a ti que te veo trabajando ciencia y también tienes los aspectos sociales, también dentro de lo que tú ves como tu marco, que cuando estén trabajando se unifiquen, porque ustedes que le toca un tipo de trabajo a cada uno, y entonces estamos los clínicos que tenemos también un tipo de trabajo que tiene que ver con todas estas conversaciones que hacemos, donde parece que hay, como si estamos, como esto es un programa en el que se construyen ideas, nosotros comenzamos a tirar ideas en el aire. Yo no me siento como la ciencia y todo lo que se escribe, de alguna manera, le dicen ahora fake news, pero siempre ha estado afectado de los intereses del que escribe la historia. Así es. Entonces, yo no voy a... Por eso yo, cuando tú me hablas de números, yo te digo, no, espérate, vamos a revisar los números en contexto. ¿Por qué ahora nosotros sabemos más de los números de que son reales, de los migrantes, de los hombres que tienen sexo con hombres, en el momento actual? Porque ahora mismo nosotros, al recibir las personas en el centro, tenemos que registrarlas y tenemos que darle medicamentos y tenemos que tomar muestras de sangre. Y esa muestra de sangre tiene una carga viral, tiene un conteo de CD4, que ustedes saben que es contra la defensa y contra el enemigo. Sí. Y yo, la historia, que no se pierda en los elementos, ¿ves? Como Así es. estoy tomando muestras de sangre, yo soy el que estoy trabajando, no puedo estar atento a qué pasó antes, qué pasó después. Yo tengo cada vez un paciente frente mío. Así Y es es. como que estoy trabajando ese caso en particular. Claro. Doctor, como usted habló de centro, nuestro público quiere saber a dónde debe de dirigirse en caso de que yo tenga sospecha. Si te refieres a PrEP, A PrEP, tanto a PEP ambos. y a tratamiento. Y a tratamiento. Bueno, nosotros tenemos unas 70 y pico de unidades de atención integral en todo el país, y casi todas las unidades tienen disponible las pruebas rápidas de VIH, que es lo primero. Yo pienso que todo el país debe tener también PEP, Sí. que no es tan conocido. Como tú fuiste a investigar sobre condones y te dijeron, mira que tenemos condones, pero nadie viene a preguntar por él. No, nadie está hablando de condones en la UAS, en los grupos, en las embajadas. ¿Existen embajadas? Sí, todavía hay Y embajadas. en las embajadas, entonces no se habla de que podría ser una estrategia buena, de tú no tienes que hacer un gran anfiteatro lleno de gente, pero puedo trabajar de embajada en embajada. Claro, Sí, con las pequeñas masas. Con los presidentes de los grupos. Entonces, pueden vamos hacer. en esos pequeños sitios, vamos a establecer dónde tú vas para PrEP, para PEP, como está el nieto de nosotros ahí, Sí. está haciendo bulla, pero es que sabe, abuelo, papá abuelo está aquí. Entonces, vamos a hacer, no solamente hablar en las masas, en los pequeños grupos. En los pequeños grupos. Ya que no tenemos los recursos para hacer grandes campañas, de boca en boca. Claro. Lo que se habla aquí, decir, mira, sí, hay tratamiento disponible. Así es. En Mosta, que es donde estamos. Que es donde estamos. En IDEF, que yo represento. Sí. Que tenemos COIN. Exacto. Que tenemos el centro sanitario. Así es. Que tenemos el 2030. Sí. Que tenemos el Instituto Dermatológico, con la doctora Jaycee Donastorga, ya, que es investigadora también. Sí. O sea, sí, tenemos centros para poder orientarnos, buscar PrEP, buscar PEP y buscar todo, pruebas rápidas. Sobre eso todo, es lo que la población tiene que dirigirse. Exacto. Y siempre hay un centro que queda cercano. Así es. Todos los hospitales, de alguna manera, van a dar algún tipo de respuesta al que va. Quizás no tienen que darle, pero pueden enviarlos a IDEF, pueden enviarlo a Mosta. Si Mosta no tiene todo,
entonces se asocia con IDEP en referencia, en estrategia. A veces tiene un frasco de medicamentos Así para es. la PrEP, Ujú. para la PEP Para la PEP. Ujú. y hasta para la PrEP. Sí. Yo me voy a casar y la esposa mía me dijo que era VIH positivo y yo la amo y yo quiero, bueno, vamos a comenzar que la noche de boda no se va a terminar, comienza a tomar PrEP 7 días antes Excelente. y nos vemos en la otra clínica. Claro. Que hay maneras de poder trabajar esas cosas. Tenemos muchos sitios. Hay sitios donde buscar información, hay personas, tenemos mucha gente dedicada aquí a la educación, Sí. a trabajar. Yo trabajo con pacientes todos los días, cada uno viene con muchas preguntas. ¿Dónde yo encuentro información? ¿Dónde yo consigo el condón? Doctor, deme lubricante. Doctor, ¿usted me puede hablar de esto? Y es verdad que existe una técnica que se llama CRISPR y que es verdad que ahora existe una técnica que podemos hacerme trasplante de médula ósea. ¿Y qué es lo que es el CCR5? Claro. Yo sé que vienen con muchas preguntas. Es lo que yo iba a decir, no solamente a Digamos. buscar PrEP o PEP, sino a buscar informaciones también. Claro. Tú tienes alguna duda sobre un tema, tú te sientas y te hablan de eso para aclarar y todo eso. Yo creo que Están haciendo un podcast Claro. eso que es un medio educación de... y una conversación amena donde yo he hablado muchísimo. No, doctor, está bien. Pero De que verdad. cuando ya estamos haciendo los cortes del programa, nada más se cogen 2 o 3 cositas porque Claro. Yo quería saber que usted nos deje un mensaje para nuestros televidentes o las personas que nos escuchan de con qué nos quedamos en el día de hoy. ¿Cuál es su mayor consejo para ellos? el consejo es que VIH ya no es el productor de enfermedad que era antes debido a que tenemos medicamentos antirretrovirales y que uno se debe realizar la prueba no cuando está enfermo, simplemente realizarse la prueba y si la persona está infectada, conocer la cantidad de virus que tiene en sangre, si se ha afectado su sistema inmunológico y iniciar tratamiento. En la actualidad iniciamos tratamiento a todos. Ese es un mensaje, primero, hacer la prueba y comenzar, si aplica un régimen de PrEP o de PEP, de terapia post-exposición, que a veces es prolongada porque hay personas que no tienen sexo de alto riesgo, pero tienen trabajos de alto riesgo. Hay los cirujanos, muchos cirujanos que trabajan con mucha sangre. Como conocemos, hay un periodo de ventana en el que no da anticuerpo positivo y todo el mundo no se hace una carga viral por el costo que tiene. Así es. Entonces también hay un grupo de médicos que necesita educación sobre PEP y educación sobre PrEP, porque es su modo de trabajo vida. diario, Exacto. cortando sangre, y se cortó y tenemos personas accidentes laborales. que por accidentes laborales se han convertido en positivos. El uso de PrEP y PEP, el uso de tratamiento cuando aplica y que también conocer que el condón todavía existe y que el Muy buen condón mensaje. se puede convertir en algo que no parezca como un castigo, sino que es una forma de higiene, de placer, de prevención de 20 enfermedades de transmisión sexual. Últimamente los paneles que hacen la gente que trabaja en diagnóstico molecular incluyen 20 enfermedades de transmisión sexual, Sí. que ya ni hablábamos de, tenemos Mycobacterium, que no estaban registrados, que producen también secreción, que se transmiten por sexo. Yo pienso que la educación es la clave, pero la educación como que se debe ir individualizando. Yo no puedo tratar a una pareja serodiscordante lo mismo que a una persona que es un trabajador o una trabajadora sexual en lo que le voy a decir en mi discurso. Entonces, la educación es primero y conocer que hay tantas maneras de prevenir VIH ahora que es casi imposible en un programa de podcast de hablar de ello. No, pero vamos a dejar los números de teléfono pendientes de nuestro programa donde nuestros usuarios pueden hacer preguntas. Cualquier duda se la vamos a comunicar al doctor Adón porque yo sé que nos va a volver a visitar, ¿verdad?
Si no es la primera. Yo encantado. Esta es su casa. Entonces, cualquier duda, comentarios, por favor, déjelo disponible ahí, que lo vamos a leer, lo vamos a compartir con el doctor Carlos y le vamos a dar respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, No. yo creo que Muy fue bien. un placer tenerte en el programa, doctor Adón, y como dijo Sayira, no creo que va a ser la última vez. Y aquí está su casa, en cualquier tema, vamos a llamarle a ver si nos aclara. Bueno, yo quiero ver si el próximo programa yo lo voy a hacer en creol. Ay, Ay, excelente. Que- Me toca Tenemos- practicar. Bueno, Los sábados. no, yo tengo que estudiar profundamente. Los sábados tenemos programa en creol, por si acaso quiere participar. Bueno, pero por lo menos yo vengo Como oyente. audiencia y me Sí. siento ahí también. Sí, también se puede, Muchas estás gracias. invitado. Estamos en el Instituto Dominicano de Estudios Virológicos, queda en la calle Doctor Piñeiro, número 211, en la zona universitaria. El teléfono del IDEF es el 809-535-2220. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Siempre será un honor verlo. Hasta luego. Bye. Bueno, ese programa tú lo puedes convertir en 5 minutos. O en 2.